De los que les voy a hablar son unas reflexiones, producto de mi trayectoria tanto en Venezuela como en Panamá. Por cierto, me honra estar representando ambos países en este evento. Y este liderazgo para la educación virtual no es más que la suma de lo que yo he vivido y de lo que he ido aprendiendo durante más de 30 y tantos años en este asunto educativo. Yo soy de origen educador, no solamente mi ambiente familiar, sino todo mi preparación académica tiene que ver con la educación. No pretendo tampoco no pretendo tampoco contradecir o opinar sobre lo que profesionales muchísimo más preparados que yo, como la psicología, los psicólogos, han hablado durante tantos años sobre liderazgo. Desde que se comenzó a hablar de liderazgo, el rasgo más importante es la posibilidad de influir en otros. Eso es lo que define un líder. Y en la psicología, históricamente se ha hablado de muchísimos tipos de líderes y de muchísimos tipos de influencia en el grupo, en los demás. Como les digo, no es mi pretensión discutir sobre esto, pero sí añadir un componente que caracteriza toda la acción de un líder. Los líderes normalmente tienen, o los líderes reconocidos históricamente como líderes, han tenido un tiempo para liderar. Y podríamos hablar muchísimo, tanto de quiénes han sido líderes y qué tipo de líderes han sido. Desde Gandhi y Mandela hasta Hitler y Chávez, todos han liderado, positivo, negativamente. Han tenido la oportunidad y el tiempo para transmitir su discurso, transmitir su visión, convencer y hacer que todo un pueblo, todo un país, toda una generación los haya seguido en lo que ellos transmitían. Por supuesto que de liderazgo podríamos hablar muchísimo, todos los tipos que hay, los positivos, los laissez-faire, en fin. Sin embargo, es bueno tener esto en mente a la hora de que reflexionemos y aterricemos en el escenario educativo, que es el que nos toca hoy. Porque en la medida en que nosotros entendamos que influir en una persona, ya sea un estudiante, ya sea un compañero de trabajo, ya sea un representante de la comunidad educativa, en esa medida en que nosotros logremos influir, queriendo o no llamarnos líderes, ahí estamos ejerciendo liderazgo. Y es muy importante saber, y lo voy a comentar un poco más adelante, saber en dónde radica la diferencia entre un buen gerente, un buen docente y un líder. Normalmente, después de esa concepción histórica, psicológica de liderazgo, se ha ido aterrizando un poco, y lo comentó John Mario, en la efectividad de una gerencia o en la efectividad de una actividad. Entonces, se empieza a hablar de qué es lo que caracteriza a un líder. Y toda la teoría que se haya escrito sobre eso coincide más o menos en estos valores como características. Tienen una visión, planifican, saben delegar, tienen un don para comunicarse, trabajan en equipo y son muy buenos tomadores de decisiones.
Sin embargo, a mi manera de ver el liderazgo, estos son características, valores, competencias de un buen gerente. Y no todos los gerentes son líderes. Estas son características de un buen docente, pero no todos los docentes son líderes. Esa es mi percepción y la quiero compartir con ustedes. Por supuesto, muchos no van a estar de acuerdo o habrán vivido y visto esto de otra manera, pero al menos tengo la posibilidad y la oportunidad de compartir este criterio y esta manera de ver el liderazgo. Entonces, no siempre lo que caracteriza un buen ejercicio, lo que caracteriza una buena gerencia, implica un liderazgo. Porque llevándolo a un escenario muy concreto, a todos nos contratan para que lo hagamos bien. Y tratamos de hacerlo bien. Sin embargo, no todos llegamos a ser líderes realmente. En la educación, tal como lo dijo mi antecesor, se habla de liderazgo docente y liderazgo gerencial. Él lo llamó de otra manera, pero es más o menos lo mismo. En la educación tenemos dos roles: o somos docentes o somos gerentes. Sin embargo, para efectos del liderazgo en ambas, no podemos confundir ser líder con el resultado de mi gestión. Y particularmente en la educación, no la podemos confundir ni con la trayectoria ni con la preparación. ¿A qué me refiero con esto? Que hay excelentes docentes. Sus estudiantes aprenden. Sus clases son impecables. Pero no necesariamente son líderes. Hay individuos que desde maestro de una escuela rural llega a ser autoridad rectoral en una universidad, una excelente trayectoria. Pero no todos son líderes. Hay muchísima gente con varios títulos académicos de distintos niveles: licenciatura, magíster, doctorado, postdoctorado, excelentes investigadores, excelentes académicos, pero no son líderes. Y sigo en esa diferenciación, no como caracterizando al no líder, sino para establecer esa sutil diferencia entre una buena gerencia, un buen resultado, una buena trayectoria y la capacidad de influir en otros. Alguna gente exitosa lideriza solo como role model, porque, claro, todo el mundo quisiera ser tan exitoso como Steve Jobs, por ejemplo. Sin embargo, ¿era el líder? Más allá de que todos lo hayamos visto como un excepcional gerente, habría que revisar esas sutiles diferencias que trato de explicar. En el plano de la virtualidad, que nos atropelló recientemente, pero que varios teníamos ya bastante tiempo transitando, las características, las cualidades, los valores son más o menos lo mismo. Sin embargo, en la virtualidad hay una peculiaridad, que es la presencia y el acompañamiento virtual. Y esto se deriva de un buen manejo de las tecnologías de comunicación, que en el plano presencial no son tan importantes. No hay manera de ejercer liderazgo sin estar presente. Ni siquiera es posible
una buena gerencia sin estar presente y sin acompañar en el ejercicio del trabajo docente o administrativo sin una presencia virtual. De verdad que esto es algo absolutamente crucial. Este es el ingrediente que minimiza la deserción universitaria. Este es el ingrediente que potencia la calidad del ejercicio educativo a distancia, con base tecnológica. De verdad que este es un hábito, es una operación que tiene que ser desarrollada conscientemente y con propósito. Es cierto que eso nos agrega horas de trabajo, pero en la medida en que logremos planificar y combinar la sincronía con la asincronía para tener espacios para esa presencia y ese acompañamiento, vamos a ser exitosos en el ejercicio educativo, tanto como docente como gerente. Insisto, es el ingrediente principal para que lo que se dé virtualmente tenga calidad. Dadas estas características que todavía no establecen esa línea divisoria entre la buena gerencia de aula, gerencia institucional con liderazgo, quisiera ahora remitirme a lo que caracteriza desde mi punto de vista al líder, porque para mí el liderazgo no está en lo que uno hace. Para mí el liderazgo está en lo que uno es. Y sin entrar en un dilema existencialista entre el ser y la esencia y la existencia, esa es la línea que para mí divide y trasciende a una buena gerencia. Lo que yo hago puede ser muy bueno, pero para que lo que yo hago bien, mis buenos resultados, mi trayectoria y mi preparación me convierta en líder, yo necesito 3 ingredientes. Yo necesito ser creíble, que sea una cualidad personal, mi credibilidad como docente o como gerente en el plano educativo. Como dicen nuestros amigos anglosajones, debemos walk the talk, porque somos figuras públicas. Los estudiantes y los compañeros de trabajo nos están viendo permanentemente y nuestro discurso tiene que ser genuino para que no los crean. Y en la medida en que yo pueda demostrar que lo que yo estoy pidiéndole a mi estudiante y a mi compañero de trabajo, si yo le pido puntualidad, yo tengo que ser puntual. Si yo le pido compromiso, yo tengo que mostrar mi compromiso. Entonces, ese walk the talk, que por supuesto no solo sirve en el plano educativo, sino en todos los roles que uno desempeña, es lo que te da credibilidad y por lo tanto tienes la posibilidad de que la gente te vea, te crea y luego te siga. El segundo es la integridad. Tal como es walk the talk en un plano educativo, en todos los roles que a la persona le toca desempeñar, tiene que tener la misma actitud. Yo no puedo ser planificado en mi trabajo educativo, pero un desastre en mi casa o un desastre con los vecinos. Es decir, todo individuo en cualquier momento de la vida tiene 5, 6, 7 roles. El rol de
el del trabajo, el de la vecindad, el de la pareja, el de padre, el de muchos. Pero en todos uno debe tener la misma postura como estilo de vida. Y por último, el altruismo. Pero el altruismo entendido como que mi visión, mis creencias en el ejercicio profesional no es una receta escondida del dulce familiar. No, yo debo no solamente tenerla, sino debo ser generoso al compartirla. Porque si yo creo en ella y de alguna manera he avanzado en credibilidad, en integridad y mis resultados son buenos, yo debo ser capaz de incentivar a los demás a caminar conmigo y compartir mi visión. Yo voy a tomar una frase de John Mario para finalizar mi intervención, porque nuestro rol es una de las profesiones más bellas. Nosotros estamos formando ciudadanos y profesionales. Creo que históricamente nunca se nos ha dado la importancia real de esto, ni mucho menos ha sido compensada, digamos, económicamente. Los que nos dedicamos a esto sabemos que no vamos a ser millonarios, pero qué grato es influir en otro positivamente. Y quiero cerrar mi intervención con esta frase. El liderazgo educativo se trata de dejar huella y de cambiar vidas, tal como lo dijo mi antecesor. Y por eso hablo desde un terreno más filosófico, digamos. Pero en la medida en que nosotros entendamos que una palabra que nosotros dijimos hace 20 años todavía está repercutiendo en el corazón y en la mente de algún estudiante, en esa medida nosotros fuimos líderes y sin proponérnoslos, porque el liderazgo es una cualidad, no es algo que uno aprende y bueno, yo me voy a convertir en líder. Yo creo que es más una cualidad personal. Para mí es como cualquier persona con un método puede aprender a tocar guitarra. Pero una cosa es saberla tocar y otra cosa es ser guitarrista. Me permito una comparación. Es decir, uno de los guitarristas que yo más admiro es Eric Clapton. Y ese individuo compuso canciones desde las circunstancias más insólitas y más triviales de la vida, otras de una importancia más impresionante en su vida, pero esa capacidad de traducir un sentimiento en una canción bellísima solo lo tienen los guitarristas. Los que tocamos guitarra no llegamos allá. Entonces, en el terreno educativo podemos dar una buena clase, podemos gerenciar un departamento, una institución con éxito, pero no tenemos idea de cuánta gente nos está viendo, cuánta gente se está fijando en si realmente nosotros walk the talk, para empezar a creernos y para empezar a sumarse a nuestra visión. Es muy satisfactorio lograr eso, es muy satisfactorio que algún colaborador 20, 30 años después te recuerde por algo que dijiste o algo que hiciste, y que eso que él se fijó en ti, en tu actuación y en tu discurso, le haya cambiado la vida. Yo dejo mi reflexión hasta acá porque sé que es un tema bien profundo, bien controversial,
eh, no es más que mi percepción de lo que es el liderazgo educativo. No es una receta, es una actitud de vida realmente. A quienes no vienen del pregrado educativo, por supuesto que les cuesta más porque adquirieron una profesión previa que es la que los motivó más para ser profesionales, y una vez incorporados a la, a la, a la educación, eh, comienzan de nuevo. Eh, Normalmente tienen solo la experiencia educativa de lo que recibieron, y en la medida en que hayan tenido buenos gerentes y buenos docentes, habrán copiado buenos modelos. Pero ustedes saben muy bien que a pesar de la evolución mundial, todavía hay docentes que se burlan de la inteligencia de sus estudiantes, o hay gerentes que maltratan a los colaboradores. No importa cuánto hayamos avanzado en psicología, en sociología y en civismo, todavía hay gente así. Y esa gente también deja huella, lamentablemente. Entonces, la idea es que la huella que nosotros dejemos sea para cambiar vidas positivamente. Bueno, dejo mi reflexión hasta acá. Como les dije, para mí de verdad un gran gusto estar acá. Me quedo un ratito esperando sus impresiones, sus comentarios, y les voy a dejar también mi correo para, para intercambiar. Este es un escenario que abre puertas, y la idea es que seamos capaces de interactuar dominando las tecnologías de la comunicación y acompañándonos para que nuestro ejercicio docente, que es 24/7, siga dejando huella y cambiando vidas positivamente.